Efesios 4, versículos 4 al 6. La verdadera unidad bíblica. La verdadera unidad bíblica. Hay cosas en la vida que te pueden unir con las personas. Puede ser que te una la nacionalidad. Puede ser que te una creencias en algún partido político. Puede ser que te una que creciste en el mismo barrio, que estudiaste en la misma escuela. Y hay unidades realmente especiales, como el que estudió en la escuela, el que estudió en la universidad, juntos crecen, se hacen viejitos todos y recuerdan esos años en la escuela, recuerdan esos años en la universidad, esos años en el vecindario, esos años jugando canicas juntos. Y hay una unidad que siempre te sostiene ahí por esa identidad en común. Pero debemos tener cuidado que una verdadera unidad en cuanto se refiere a la piedad, a la fe, no sea basada en cosas erróneas. La Biblia nos da en este texto de los Efesios 4, del 4 al 6, la verdadera unidad bíblica. Y en estos días donde hay tanta maldad, podemos a veces vernos tentados a sentirnos uno con gente que realmente, con quienes no estamos unidos. Y podemos tal vez vernos en la tentación de unirnos con los musulmanes para hablar de temas de ideología de género y para luchar que en la biblioteca local no se pongan libros que hablen acerca de sodomizar a los niños. Y podríamos vernos, no, estamos en la misma porque estamos defendiendo la vida o estamos defendiendo esto, pero ¿realmente somos uno? Oramos al mismo Dios, dicen algunos, entonces es lo mismo. Y lo mismo sucede con el catolicismo, porque no tenemos los mismos principios, somos pro vida y tal, y tal, y tal, y tal. ¿Eso quiere decir que somos uno y que realmente no hay diferencia y simplemente es un tema de preferencia? ¿Es esto lo que verdaderamente nos une? ¿Causas comunes? ¿Son las causas comunes aquello que nos debe unir? Y es un poco más tricky, como dicen en inglés, tal vez en Europa, o bueno, eventualmente como va a ser acá en los Estados Unidos, donde una sociedad completamente atea, hay pocos destellos de gracia de Dios, hay pocos destellos de verdad y se vuelve complicado, porque entonces cuando vemos que alguien defiende lo que es bueno, pensamos que estamos siendo bíblicos al unirnos a ellos. Y hay que tener cuidado con no confundir la unidad bíblica como debería ser. Pablo claramente les dice, comenzó hablando en el versículo 1, yo pues prisionero del Señor, les ruego que vivan de una manera digna. Hablamos de vivir de una manera digna el domingo pasado, de la vocación con que han sido llamados. Vivan con humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Y luego en el versículo 3 dice lo que es la clave para el versículo de hoy, los 3 versículos de hoy. Esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo estaba hablando en el contexto de la iglesia local. Pablo estaba hablando en el contexto de la iglesia verdadera. ¿Qué definía esa unidad? Definía a los que estaban en Éfeso, definía a todos los que tal vez se habían ido, según recuerdan en 1 de Juan, con los falsos maestros, solo porque tal vez decían algunas cosas que eran verdad. ¿Esto nos hacía ser uno? ¿Cuál debe ser una verdadera unidad bíblica? Porque Pablo dice que debemos esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu. ¿Cómo se ve esa unidad entonces? Todos los que le van al Barcelona entonces son un bando, todos los que le van al Real Madrid son otro bando. Cuando juega México está México y Nicaragua está el otro bando y no podemos ahí estar juntos. ¿Cuál es la verdadera unidad? Hay 7, lo pueden ver en su bosquejo, en el boletín. Debemos tener una unidad basada en el hecho que somos un solo cuerpo, versículo 4. Una unidad basada en un solo espíritu, versículo 4. No multitud de espíritus. 3, una unidad basada en una sola esperanza. Nos une la esperanza futura. Estamos juntos porque no solo estamos geográficamente ubicados acá y el Señor nos ha puesto acá, pero somos parte de un cuerpo. El espíritu que está sobre nosotros es el mismo y la esperanza es la misma. 4, una unidad basada en el hecho que tenemos un solo Señor. No hay varios señores, no hay nadie más a quien nosotros debemos doblar nuestras rodillas o rendirnos a.
Es una sola fe, una sola unidad de la fe. Y esto no quiere decir algo subjetivo, sino una unidad de creencia. Unidad basada en un solo bautismo. No hay diversidad de bautismos. No hay 3, 4, 5 bautismos que se enseñan en la Escritura. Este texto es claro. Hay uno solo. Unidad basada en un solo Dios. No hay otros dioses. Ese es el principio de la Shema en Deuteronomio 6:4, la declaración de fe de los judíos. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Uno. No hay otro. Por lo tanto, comencemos a desenvolver un poco cada uno de estos elementos. Estos son los elementos claves que el Pablo les estaba diciendo. Deben asegurarse de preservar la unidad. Deben asegurarse que están juntos. La religión, el sexo, el barrio de donde vienen, el color de su piel, eso no es lo que verdaderamente les une. Aunque a veces parecería, porque nosotros estamos en otro país, que sí, el color de nuestra piel nos une un poco y la cultura, y de repente te une un poco más. Pero ojo, que eso no debe ser, eso no es lo más importante. Aunque hay afinidades comunes, me imagino que entre las mujeres hay quienes les gusta bordar y tejer, hay otras, estoy diciendo ejemplos, hay otras que les gusta la jardinería, hay otras que les gusta las manualidades. Entre los hombres hay quienes, Alejandro sé que le gusta pescar, a otros tal vez les gusta el fútbol, a otros les gusta simplemente comer, la barbacoa. Y hay diferentes afinidades, y a medida el Señor permite que un cuerpo crezca, se van haciendo grupitos. Y no es necesariamente malo, se hacen grupos por afinidad, porque tal vez estas parejas tienen grupos de niños pequeños. Estos ya tienen grupos de niños universitarios, ya están en otra etapa de la vida y es natural que se formen afinidades. Pero la cultura, las afinidades, no es lo que verdaderamente nos une. Esto es muy superficial. Lo que debemos tener claro es la verdad objetiva de la palabra de Dios, las que nos debe mantener unidos. ¿Qué es lo que nos une? Esto no es la raza, no es el idioma. Aunque hayan barreras, debemos recordar que no es esas cosas subjetivas, sino lo objetivo que Dios ha dicho. Hablemos acerca del primero entonces. Es una unidad basada en el hecho que somos un solo cuerpo. Verdaderamente, y Pablo lo ha dicho antes, en Cristo somos un solo cuerpo. Incluso nosotros, aunque acá nos reunamos para tener un servicio en español y aunque al mismo tiempo se esté llevando un servicio en inglés, la verdad es que somos un cuerpo. No hay dos cuerpos. Este es un servicio no de hispanos. Este es un servicio en español, simplemente porque no podríamos comprender el inglés o porque hay algunos que están tratando de aprender español por diferentes razones. Por eso es un servicio en español y no somos un ministerio hispano como algunos hablan, sino que somos un ministerio en español. Tratamos de hacer lo mismo que se hace en inglés, en español, para que todos puedan entender y sentirse más cómodos. Pero esto no quiere decir que nuestra unidad está basada en nuestra raza o en nuestro deseo de hablar el español. Nuestra unidad está basada en el hecho que somos salvos por gracia por medio de la fe. Nuestra unidad está basada en que somos un cuerpo. Nuestra unidad está basada en que cuando Rebeca, cuando Andrew, cuando Caleb, cuando Lalo no vienen, están enfermos, yo me siento mal. ¿Qué pasa si te duele el estómago ahora? ¿Qué pasa si andas con, y el estómago te está haciendo, te sientes mal y seguro te daría pena? Karina me dijo que andaba con una jaqueca hoy. Se siente rara, no está a full. ¿Por qué? Porque su cabeza no está funcionando bien en este momento. De la misma manera, somos un cuerpo y no nos une, es que esta persona me cae mal, esta persona sí me cae bien, ella es bien buena gente, pero esta sí no me cae bien, entonces la voy a ignorar. Ok, tal vez tu dedo gordo es feo, tal vez tu pierna derecha no te gusta, es muy peluda o no tiene pelo o qué sé yo, pero es tu pierna, es tu dedo gordo, feo, bonito, sin uña, con uña que el Señor te haya dado, lo necesitas.
Lo necesitamos. Y debes valorar cada cosa como va. No porque sea bonito, no porque te guste, no porque sea lo más importante, no porque sea lo que más se ve. De hecho, a veces las partes del cuerpo que no se ven, Pablo lo dijo también, son más honrosas. Las que no están visiblemente para nosotros son las que tienen funciones más importantes. Podemos vivir sin una mano, pero no sin el corazón. Hay un solo cuerpo. Pablo está dando la base teológica de los versículos 1 al 3. ¿Qué debemos sostener? Esta verdad, que hay un solo cuerpo. No hay diferentes cuerpos. Dice que hay una cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Y hay un solo cuerpo. Los santos del Antiguo Testamento, los actuales y los futuros, todos ellos forman parte del cuerpo. Pero sí hay que entender quién es el cuerpo. ¿Quién forma verdaderamente parte del cuerpo? Y vamos a ahondar también en estos puntos para que podamos entender quiénes son los que creen estos puntos específicos, los que verdaderamente afirman esto. Debemos entender que nuestra iglesia no es más importante que una iglesia que se reúne en Tailandia. Nuestra iglesia no es menos importante que una iglesia con más posibilidades económicas, o nuestra iglesia no es más importante que una iglesia que se reúne en un pueblito, en una champa, diríamos en El Salvador, porque solo tiene un techo de lámina y suena la lluvia y no puedes escuchar el servicio porque está lloviendo fuerte. Eso no nos hace más importantes. No hay categorías de cristianos, no hay categorías de iglesias. Por más sencilla que sea la música, por más complicada, tal vez tienen una orquesta completa y suena maravilloso y las voces son angelicales. Esa iglesia no es más importante y el Señor no escucha más a esa iglesia. Cada cuerpo local, y les llamamos por practicidad, somos el cuerpo del Señor reunidos acá en Hutchinson, pero verdaderamente somos una parte de ese cuerpo, de ese gran cuerpo. El Señor es la cabeza. Y el hecho que cada uno de los 7 puntos que Pablo menciona, noten que dice un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. 7 veces está enfatizando la unidad que debe haber. Estas cosas debemos luchar para tenerlas. Estas cosas debemos morir en la batalla por ellas. No el tipo de música que cantamos, no el color de las sillas o el color de la alfombra, sino verdaderamente estas cosas son lo que debemos preservar para el Señor. Efesios 2:16, 2 capítulos atrás, dice: y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo. ¿Quiénes son esos dos, si se recuerdan? Israel y los gentiles. Él reconcilió a los dos en un solo cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte a ella, en ella la enemistad. Efesios 1:23, un capítulo más atrás. Efesios 1:23. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Su iglesia es su cuerpo. No hay diferentes cuerpos. No hay iglesias más importantes o menos importantes. Y acompáñenme a 1 Corintios, un texto importante para este tema. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12. 1 Corintios 12:12. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Está recogiendo la misma idea. Es un solo bautismo, un solo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera: porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si el oído dijera: porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? ¿Han pensado lo que está diciendo ahí? Si todos fuéramos oídos, qué raro sería, nadie podría hablar, no habría nada que escucháramos. Ahora bien, versículo 18,
Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos por los otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, profetas, maestros. Y sigue diciendo, esta es la unidad de la que habla el Señor. Esta es la unidad que debemos preservar, que no debe haber bandos y divisiones en la iglesia, que debe haber unidad sabiendo que todos somos importantes, todos. El que canta no es más importante que el que ayudó a poner la decoración o ayudó a poner las sillas. Todos, el que más se ve, el que menos se ve, todos. Nadie es más importante que el otro. De manera similar como en la Trinidad, de manera similar como en el matrimonio. Cada quien simplemente tiene roles diferentes, roles necesarios, no más importantes, no menos importantes. Cada uno es importante. Uno a veces piensa, sobre todo uno que no tiene conocimiento médico, ay, Señor, ¿por qué puso esto? ¿Por qué me dio este puntito que tengo aquí, este huesito salido, a saber por qué será? ¿O por qué puso tantas cosas? Y pensamos que hay cosas que no tienen valor o uso, pero sí lo tienen. Cada uno de nosotros es importante y debemos buscar la unidad. Debemos asegurarnos de mantenernos como uno. Cuando surjan los problemas, o si han surgido, no lo sé, sostenernos de esta manera sabiendo el Señor quiere que preservemos la unidad. Quiere que no nos comamos entre nosotros. ¿O harías eso acaso tú con tu cuerpo? ¿No te gusta tu brazo y comienzas, voy a agarrar el cincho? Te sacas el cincho y comienzas a latigarte acá porque no te gusta. O porque tal vez estaba jugando soccer, estaba jugando fútbol y trataste de meter el gol. Lalo iba corriendo, trató de meter el gol y le salió chueco. Entonces llegó a la casa y agarró un picayelo y se comenzó a castigar el... No harías esto con tu pie, con tu pierna. No lo harías. No hay diferencia verdaderamente entre nosotros en la iglesia del Señor. En Romanos 12, versículos 4 y 5 dice así: pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Por lo tanto debemos procurar la unidad. Por lo tanto debemos procurar conocernos más, respaldarnos, soportarnos, cuidarnos, honrarnos. Nunca hablar a la espalda, nunca hablar mal, sino proteger, cuidar. Si haces lo contrario, realmente estás intentando afectarte a ti mismo. Es a ti mismo que te estás dañando. De la misma manera que si tú insultas a tu esposa, es a ti mismo que te estás dañando. De la misma manera que si no le tratas bien, con respeto a tu esposo, estás atacándote a ti mismo, porque ante el Señor los dos son uno. Son una sola carne, no hay más división. Pero a veces vemos en compartimientos. Como seres humanos queremos poner, no, este es uno, esta es tu leche, mi leche, mis papas, tus papas. Los niños así son, ¿no? Esas son mis papitas, quiero guardar mis papitas. Y que nadie me las toque, que nadie me coma mi galleta, que nadie me coma mi porción de pizza.
Las cosas en el Señor no están puestas en compartimientos como a menudo lo vemos. Debemos preservar la unidad. Y para terminar este punto, Juan 17. Juan capítulo 17. Miren qué oración más hermosa la que Jesús hace. Desde el versículo 3 quiero leer bastante. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Noten la relación entre el Padre y el Hijo, una unidad completa. 11. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. El Señor Jesús estaba poniendo juntas, ayudándonos a entender la unidad incluso que hay entre la Trinidad. Es un ejemplo perfecto de cómo debe ser nuestra unidad, inquebrantable, siempre buscando estar juntos. Por eso Pablo les dijo en el versículo 3, preserven la unidad en el Espíritu. La iglesia es el cuerpo de Dios. Es importante, es preciosa. Por eso es importante congregarse, por eso es importante estar juntos, convivir juntos, conocerse, depender los unos de los otros. Nadie debería ser más cercano a ti que los miembros de tu iglesia local. Nadie debería ser tan íntimo y conocer tus flaquezas y tus bondades y luchar contigo, y llorar contigo y reír contigo que los miembros de tu iglesia local. Y no siempre está ahí, hay pecado. Y debemos recordarnos que es un mandato, preservar la unidad. Es un mandato que tú te dejes a un lado todas las preconcepciones, que dejes a un lado los paradigmas, que dejes a un lado todo aquello que te puede obstaculizar y que luches por preservar la unidad. Que luches por conocer y amar a aquel que se mantiene lejos y que no se quiere dejar conocer. Que luches por amar a aquel que no habla con nadie porque tal vez ha pasado tantas cosas en la vida que tiene temor a ser rechazado o herido de nuevo. Preservemos la unidad del cuerpo. Número 2, la unidad que se nos manda a preservar es basada en un mismo espíritu. No hay diversidad de espíritus. No hay muchos espíritus. No hay, es que a mí el Espíritu me dijo una cosa y a mí el Espíritu me dijo una cosa diferente. El Espíritu es el mismo. El Espíritu Santo es el que nos une. Es el Espíritu Santo el que nos pasó de muerte a vida. Es el Espíritu de Dios el que inspiró la palabra una vez y para siempre, hablando claramente lo que debía ser, lo que pasó y lo que pasará. Es ese Espíritu el que reside en nosotros. No es posible que, como pasó con los falsos maestros en Éfeso también, cuando Juan escribió la primera carta de Juan, que los que se fueron decían que se necesitaba una capa adicional de unción, que necesitaba un espíritu adicional, porque el espíritu no va a ir en contra del espíritu mismo. Primera de Corintios 6:17, acompáñenme. Primera de Corintios 6:17. Vamos a estar ahí un ratito en Primera de Corintios.
Y cuando oramos, cuando pedimos al Señor, cuando un grupo de pastores, de ancianos ora, cuando un grupo de hermanos ora para entender la voluntad de Dios, cuando una familia ora para entender la voluntad de Dios, deberíamos de confiar que es un solo espíritu, que debería haber unidad, y queremos orar porque esa unidad sea preservada, que sea clara cuál es la voluntad de Dios. Versículo 17 dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Es un espíritu con Él. Y hablando del poder del Espíritu, en el capítulo 12, versículo 11, siempre de Primera de Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas, hablando de dones, las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Es un solo Espíritu el que hace todo. Es un solo Espíritu. Primera de Corintios 12, versículo 13 ahora. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Y no vamos a entrar al bautismo, pero es claro por ese texto, y el texto de Efesios y este texto, que la Escritura realmente solo habla de un tipo de bautismo. Es una enseñanza completamente incorrecta hablar de 2 o 3 tipos de bautismos. Bautismo quiere decir sumergirse, pero ya vamos a entrar a esto. Pero dice, pues, por un mismo Espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿Qué está diciendo? Sumergidos. Si tú agarras una esponja, está seca, y tú la bautizas en agua, quiere decir que tú la sumerges en agua. En ese momento, la esponja se llena completamente de agua. En ese momento que bautizas a la esponja, se llena de agua y viene a ser parte de ella. Esa es la idea de bautismo ahí. Un mismo Espíritu, fuimos bautizados, fuiste incluidos en el cuerpo de Cristo, es lo que está diciendo. No hay otros espíritus, es este mismo Espíritu el que hizo esto. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Es uno solo. Capítulo 12, versículo 4. Un poquito atrás, para seguir apoyando la idea de que solo hay un Espíritu. Siempre de Primera de Corintios dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, completamente Dios, completamente santo, completamente tiene cada uno de los atributos del ser de Dios y la esencia del ser de Dios. Y ese Espíritu de Dios toma residencia en nosotros. Por eso es que si verdaderamente conocemos la palabra y el Espíritu de Dios mora en nosotros y somos y vivimos una vida espiritual, podemos ponernos de acuerdo. Porque ese mismo Espíritu no nos va a llevar, si somos honestos y tenemos cuidado de no meter nuestra naturaleza pecaminosa, vamos a llegar a un consenso. El Señor nos va a dar unidad porque el Espíritu Santo reside en nosotros. Y no va a haber conflicto de intereses porque no hay 2 o 3 espíritus. Miren capítulo 3 de Juan, la carta Juan, Evangelio de Juan, perdón. Juan 3. Versículos 6 y 7. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres, le dice a Nicodemo, que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Es este Espíritu el que fue el agente de la regeneración. ¿Qué es regeneración? El nuevo nacimiento que Jesús le explicó a Nicodemo. Es ese regenerar, volver a nacer, volver a crear, volver o a ser nueva persona, nueva criatura. Pablo lo dice como nuevas criaturas. Hemos sido regenerados, hemos sido hechos nuevos por ese mismo Espíritu. Por eso es lo que nos une. ¿Quiénes son parte del cuerpo? Josué es el que dice este. No.
¿Quién es el que dice este? El Espíritu. ¿Quiénes son parte del cuerpo? Los que el Espíritu pasó de muerte a vida, los que el Espíritu hizo cambiar el corazón de uno de piedra a uno de carne, el que el Espíritu regeneró la vida de esta persona y la hizo nueva. ¿Qué es lo que celebramos en los bautismos? Estamos reconociendo públicamente que el Espíritu cambió a esta persona, que el Espíritu regeneró a esta persona. El Espíritu Santo, pues, y no el pastor, y no nada más, no un cántico, no algo que te hizo llorar. El Espíritu de Dios, uno solo, es el que te sirve de agente para cambiarte, metiéndote en el cuerpo de Cristo. O, si usamos terminología bíblica, bautizándote en el cuerpo de Cristo. Y el bautismo en agua que celebramos es simplemente un testimonio público de una realidad interna que el Espíritu hizo. Que no es necesario hacer otra vez si verdaderamente el Espíritu ya lo hizo. Y a menudo hay divisiones por textos descriptivos que vemos en Hechos 8 o Hechos 19, por ejemplo. Ya hemos hablado de esto. Hay que entender cuando entramos a la Biblia y tomamos nuestra Biblia, queremos ver qué es esto. ¿Es un texto poético? ¿Salmos, proverbios, cantar de los cantares? ¿Es una narrativa? ¿Son textos descriptivos? ¿O tal vez son como las cartas, las epístolas, donde no está siendo descriptivo, sino está siendo prescriptivo? Dios está diciendo, debes hacer esto. Pregunta, hemos estado viendo Efesios 4 ahora, cuando dice preserven la unidad. ¿Esa es una descripción de lo que pasó en ese entonces? ¿O es una prescripción de lo que el creyente tiene que hacer? ¿Descripción o prescripción? Es fácil saber la diferencia porque a menudo prescripción se usa para medicina. Me dieron la prescripción. ¿Qué está diciendo el doctor? Mira, solo te voy a dibujar lo que yo aprendí en la escuela médica. No, el doctor te está diciendo, debes tomarte esto para que te haga bien para tu enfermedad. Prescripción, Efesios 4 y el carta a los Efesios en general, y particularmente capítulos 4 al 6, el Espíritu de Dios te está diciendo, debes hacer esto. Pues bien, por desconocer estos principios de interpretación bíblica, a menudo hay división por textos descriptivos en Hechos 8 y 19, por ejemplo, de que el Espíritu Santo viene después de la conversión, de que las lenguas son un atributo necesario para decir que alguien ha sido hecho nueva persona o que alguien ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Y esto no es así. Era descriptivo de lo que estaba sucediendo en una época particular. En ninguna carta, en ninguna epístola, en ningún texto prescriptivo vamos a encontrar algo como buscar el bautismo del Espíritu Santo. Si leímos, como leímos Romanos atrás, dice que hemos sido bautizados ¿cómo? En un solo cuerpo. La esponja en el agua. Hemos sido sumergidos y ahora la esponja no es tiesa, sino aguadita, ¿cierto? La esponja está aguadita, lista para usar. Esa es la idea. Antes eras una esponja dura, corazón de piedra, y ahora la esponja suavecita, de carne, porque ha sido sumergido, ha sido identificado. Ese es el único bautismo del que se habla. Ese es ese bautismo que el Espíritu de Dios hace. Él lo hace. No hay un mandato a buscar ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Qué sí dice la Biblia? Sean llenos. Dice Efesios. Y Colosenses lo explica, la manera de ser llenos. Morando en la palabra. Que al morar en la palabra, que al ser llenos, no con vino, sino con la palabra de Dios, el Espíritu de Dios va a provocar que cantemos y que andemos cantando con salmos, himnos espirituales, amándonos y dando todo ese fruto que menciona. Romanos 8, versículo 9. Romanos 8. No dice ningún texto que el que tiene el Espíritu de Dios
es aquel que tuvo una experiencia sobrenatural. El que dice esto está cayendo en el mismo error que cayeron los falsos maestros del Primera de Juan, buscando una revelación, un emocionalismo adicional, una marca adicional que la Escritura no lo corrobora. Está extraída esa teología erróneamente del libro de los Hechos, que era descriptivo, no prescriptivo. Pero ¿qué es? Y se acuerdan, leímos en Efesios 1, 13 y 14, que el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros cuando Él nos cambia. Y es las arras, dice la Reina Valera, la Nueva Biblia de las Américas, dice, es la garantía de que Él cumplirá su palabra. El Espíritu Santo, en el momento que somos transformados, en el momento que pasamos de muerte a vida, en el momento que nuestro corazón de piedra es hecho uno de carne, en el momento que somos regenerados, en el momento que somos adoptados. Estoy usando todos los términos sinónimos que la Escritura usa para describir un nuevo nacimiento en Cristo. Parte de ese nuevo nacimiento es que el Espíritu Santo toma residencia en nosotros como un sello de propiedad. Tú tienes el sello del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento el Espíritu Santo dentro de ti puede contristarse por el pecado. Ahí es donde se amarran todas las cosas. Y debes buscar ser lleno, morando en la palabra, para que el Espíritu, a través de la palabra que tú lees y meditas, pueda seguir obrando en tu vida día con día. Pero nunca se llama a buscar emociones. Romanos 8, 9 nos ayuda a entender más. Dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. No está hablando de un bautismo en el Espíritu. No está hablando de que el Espíritu Santo venga sobre ustedes y tengan emociones especiales y que lloren y que hablen en lenguas, sino está diciendo, tú tienes el Espíritu de Dios si tú eres su hijo. Esa es la prueba. Si no eres su hijo, tú no tienes el Espíritu Santo. Ahora bien, puede haber unos cristianos más maduros y menos maduros, más llenos del Espíritu Santo porque habitan más en la palabra y están luchando más con su pecado. Y hay otros más carnales, como a menudo se dice, pero realmente no debería ser ese el término, porque ya no siguen a la carne, ya no son esclavos de la carne, ahora son esclavos de Dios, siguen a Dios. No hay tal cosa como cristianos espirituales y cristianos carnales. Hay cristianos que están más en dependencia del Espíritu Santo y viviendo más en santidad, y entonces es diferente. Y otros que están batallando más, otros que están luchando mucho con su pecado y no están morando lo suficiente en la palabra de Dios. Gálatas 3, 2. Gálatas está antes de Efesios, un libro antes de Efesios, y regresamos a Efesios después de eso. Gálatas 3, 2. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Notan esto? Este texto derriba por completo el argumento basado en un libro descriptivo como Hechos, de que que es necesario un bautismo en el Espíritu Santo. Dice esto: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué es lo que se oye con fe? El mensaje del Evangelio. La fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Al oír y creer, el Espíritu Santo te hace nuevo, te regenera y viene a tomar residencia en ti. ¿Por qué? ¿Por qué no con los santos del Antiguo Testamento? Con los santos del Antiguo Testamento, y particularmente con sacerdotes, reyes o profetas, el Espíritu Santo venía en un momento específico para empoderarlos y luego se iba. No podía tomar residencia perenne en ellos. ¿Por qué? Porque aún no habían sido regenerados. Ellos serían salvos por una fe futura, por una gracia futura cuando Jesús viniera a morir en la cruz. Pero Jesús hizo valer ese nuevo pacto y pagó en su sangre por nuestros pecados, salvando hacia atrás a los santos del Antiguo Testamento que creyeron por fe
y a todos nosotros que vendríamos después, haciendo posible que el Espíritu tomara residencia en el creyente, que era una parte indispensable del nuevo pacto. Antes no había podido ser, porque Jesús no había venido. Ahora el Espíritu Santo, porque Jesús hizo eso y nos hace nuevas criaturas. Dios, Emmanuel, no solo vino a vivir entre nosotros, sino en nosotros. Número 3, y hasta ahí nos quedaremos hoy. Debemos preservar una unidad basada en una sola esperanza. Y la verdad, hermanos, que esta unidad es preciosa. ¿Por qué? Unidad basada en una sola esperanza. Yo sé que si habláramos de política, cada quien tendría esperanzas diferentes. Porque tal vez alguien quisiera que los demócratas siguieran porque esto es lo que va a resolver todo, y otros quisieran que los republicanos regresaran porque esto va a resolver todo, y alguien diría, no, hay que deshacernos de todos y salir con un nuevo partido político, o que sea un gobierno de militares, como ha pasado en Latinoamérica mucho, o tal vez con tu equipo de fútbol, de básquetbol favorito. Hay diferentes esperanzas que tú tienes. Tal vez para ti la solución es despedir al entrenador. Para ti la solución es quizás quitarte o deshacerte del jugador más valioso, que es el que gana todo el dinero, y mejor contratar a varios jugadores de clase media y no pagarles tanto, y tal vez esa es tu solución. O tal vez tu solución para tu equipo favorito deportivo es comprar a muchas estrellas. Y cada persona tiene diferentes esperanzas. Pero en Cristo, los que hemos sido hechos por el Espíritu Santo, nuevas personas, nuevas criaturas, que hemos sido injertados o bautizados en el cuerpo, la esperanza es solo una. ¿Saben cuál es la esperanza? Que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Saben cuál es la esperanza? Que un día no será más necesario tener fe, porque nuestra fe será hecha vista. ¿Saben cuál es nuestra esperanza? Que Jesús regresará. ¿Saben cuál es nuestra esperanza? Que nuestra redención, que hoy vemos con destellos grandes, claro está, pero seguimos batallando con el pecado de otros, con cosas que otros nos hicieron, con injusticias de los políticos, injusticias de los vecinos. Un día eso todo se acabará y el Rey vendrá a reinar con justicia. Por eso insisto, no somos llamados a luchar por buscar y pelear por la justicia social. Eso es un intento burdo por intentar hacer algo que solo el Rey va a venir a hacer. Esas son patrañas. Lo que tienes que hacer es vivir para Él y predicar el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Por eso somos los locos que cantamos. Cantábamos ahora, por fe el justo vivirá. Por fe los profetas hablaron fielmente. Por fe hombres y mujeres dieron su vida. Por fe nos sostenemos, aunque veamos que todo el mundo se colapsa, aunque es posible que pronto las monedas locales colapsen, aunque bancos colapsan hoy en día y seguirán colapsando, porque el sistema económico simplemente no es la solución. ¿Cuál es la solución? El Rey de Reyes. ¿Cuál es la solución? Que el Rey venga a reinar. Nuestra esperanza nos une. Debemos luchar por esa unidad. Hay gente que dice, el Señor no va a regresar. Esos no pueden ser de Él. Esos niegan la verdad de la palabra. No podríamos estar unidos a ellos. Hay otros que creen que el Señor ya vino y que estamos viviendo en el reino de Dios, como los argentinos le hacen. ¿Les parece que esto es el reino de Dios? Qué triste si lo fuese. Así como también dice Pablo en Efesios 4:4, ustedes fueron llamados
en una misma esperanza. Fuimos llamados con un llamamiento eficaz por el Espíritu de Dios para pasarnos de muerte a vida, declarados justos, nuestros pecados sobre el injusto, su justicia puesta sobre nosotros. Por eso dice, para que seamos justicia de Dios en Él. Hemos sido injertados en un solo cuerpo por ese Espíritu que nos dio vida. Cuando habla de ese llamado, es eso, ese llamado eficaz. Ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, como dijo antes en el 4.1, Efesios 4.1. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Y recuerden que en el original yo les mencioné que realmente dice del llamado con que hemos sido llamados. Es ese mismo llamado. Hemos sido llamados a tener una esperanza. Pero esta esperanza, hermanos, a diferencia de la política, a diferencia de tu equipo favorito, cualquier esperanza que tú puedas tener, mi esperanza es este nuevo trabajo, porque las cosas van a estar mejor. La esperanza es que suceda esto. Y entonces eso es simplemente un deseo. Y te mueve un poquito y te anima. Pero ese es un sentimiento. Lo que Pablo acá está hablando no es un sentimiento, no es algo subjetivo. ¿Saben cuál es la diferencia? Nosotros no estamos cruzando todos los dedos que podamos cruzar y los del pie para decir, ojalá que sí sea cierto lo que el Señor viene y hace todo esto. Esa esperanza está grabada en tu ser si eres hijo de Dios. Y te da certeza de que la palabra de Dios es cierta. Y te da certeza y esperanza, no un deseo como, ojalá, ojalá. Hay una canción de Juan Luis Guerra que creo que dice, ojalá que llueva café en el campo. No va a llover café en el campo, ¿cierto? Es una esperanza, es una canción, un poema. No es un deseo que llueva café en el campo. Es una certeza de que el Señor va a cumplir su palabra. Romanos 15:13. Ya estamos terminando. Romanos 15:13. Dice, y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si nosotros dependemos del Espíritu Santo, esa esperanza va a abundar en nosotros. Debemos creer. No es un deseo que estamos cruzando los dedos, es una certeza de que el Señor va a cumplir. Debemos estar unidos, debemos preservar la unidad, basados en el hecho que verdaderamente el Señor va a regresar y va a cumplir todas sus promesas. Sus promesas como rocas son. Cantábamos también. Por eso lo cantamos, por eso estamos felices, por eso estamos animados y por eso cuando lo cantamos, ojalá, sonreímos. Porque eso sí nos debe hacer sonreír. No que diga el presidente Biden que todas tus deudas han sido canceladas. Seguro te sonreirías con eso. Y dice, no, a todos van a ganar lo mismo, todos van a tener la misma casa. Claro que sí, la gente se sonreiría. Pero eso no quiere decir nada. El Señor te está diciendo que Él cumplirá su palabra y te está diciendo que debemos preservar esa unidad, esa esperanza. Debe estar ahí. Debemos animarnos continuamente a saber que estamos unidos. No por mi palabra, no por lo que yo digo, sino por lo que Dios ha hablado. Que esa esperanza es la que te sostenga. Que esa esperanza es la que te mantenga unido a tu hermano. Eso es lo que te une. ¿Te une esta esperanza con los musulmanes? Lastimosamente no. Por eso Catherine va a ir a alcanzarles. Aunque parecería lindo, pero no nos une. No somos lo mismo.
Lastimosamente el Corán enseña que no importa qué tan bien hagas, tú vas a llegar ante Alá, te vas a presentar, y Alá en ese momento, depende de qué mosca le picó, depende de si se levantó con el pie izquierdo o con el derecho, Alá va a decir, no te quiero salvar. Podría decir que sí, podría decir que no. El catolicismo igual enseña una salvación basada en obras. Al final se van a sopesar tus buenas obras con las malas para ver cuál es. Y si no alcanzas a llegar, entonces tiene que pasar X cantidad de años en el purgatorio, esperando que gente se apiade a ti y pague a la iglesia para tener servicios donde simplemente se menciona tu nombre, y oraciones y velas y tal, para que tal vez puedas salir del purgatorio. Es decir, dependes de los demás, dependes de Alá, y todas las religiones son así. Solo en Cristo Él puede decir, consumado es, hecho es, pagado está. Yo cumpliré, dice el Señor. Lean la Escritura. He aquí, dice el Señor, yo cumpliré mi palabra. Dice que en Isaías que no volverá vacía, que cumplirá lo que Él quiere. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nos une. Su palabra. Que seamos hombres y mujeres unidos por esa esperanza, unidos por ese mismo Espíritu que también nos ayuda a tener esperanza, y unidos porque nos ha puesto juntos en un solo cuerpo. Oremos y les pido que se pongan en pie para orar y terminaremos cantando. Gracias, Señor, por hablarnos a través de tu palabra. Señor, ayúdanos a ser uno, como tú y el Padre son uno. Señor, no siempre somos uno. A veces nos dejamos engañar por otros movimientos, tal vez, pensando que somos uno, o tal vez incluso otros grupos dentro del evangelicalismo, al menos de nombre, que parecería que somos uno con ellos, pero verdaderamente no lo somos. Ayúdanos a preservar el hecho que somos un cuerpo, que hay un solo espíritu. El hecho de saber que tenemos una misma esperanza, eso es más unión, debe ser más unión que algo subjetivo, que un sentimiento, que una emoción, que un lazo familiar o racial. Ayúdanos a preservar esta unidad siempre que podamos, Señor, a tenerlo presente y al sostenernos de esta manera. Gracias por mis hermanos, Señor. Sé que todos estamos aprendiendo, todos estamos dependiendo de ti. Ayúdanos a vivir de una manera que tú te agrades de nosotros. Perdónanos, Señor, si a menudo hemos hablado mal de nuestros hermanos, si no hemos valorado con esta intensidad con lo que tú pides que lo hagamos. Pero que valoremos y preservemos la unidad del cuerpo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.